Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Mucha gente se pregunta, padre, ¿y usted por qué no habla de otros temas? Por ejemplo, habla del amor o de la paz, o nos enseña a orar. Entonces uno le dice, pues, ¿cómo me gustaría hacer eso? Pues que resulta que este es un canal de apologética católica, de defensa de la fe. Es como usted pretender que en un canal de recetas de cocina espere que le den unas imágenes de partidos de básquetbol o de fútbol americano o de hockey. No lo va a poder encontrar. El canal de recetas de cocina lo va a encontrar en el canal de recetas de cocina y los partidos de fútbol, básquetbol, hockey, etcétera, etcétera, pues los va a encontrar en el canal de deportes. Entonces, este canal es para defender la fe, la doctrina católica. Entonces, por eso desarrollo todos estos temas, todos estos videos que desarrollan esta temática, estos tópicos. La Iglesia Católica necesita transmitir las verdades de la fe en las cuales ella está fundada. Y mucho católico no quiere saber nada de apologética, en principio porque no conoce ni siquiera el concepto, segundo porque la considera una pérdida de tiempo, tercero porque no les gusta estudiar, entonces prefieren las realidades de orden pío. ¿Cuáles son las realidades de orden pío? Se llama algo pío, algo piadoso. Entonces prefieren la oración de una novena, rezar el rosario, ir a una procesión, ir a un encuentro de fe, a un retiro, cosas que les recomiendo que sigan haciendo. No lo dejen hacer, no dejen de ir a los retiros, no dejen de ir a las procesiones, no dejen de ir a sus oraciones, al Santísimo, no dejen de ir, sigan yendo porque eso es maravilloso. Pero resulta que la fe nuestra no solamente está sostenida en esas prácticas de piedad. Esas prácticas de piedad pues ayudan a sostener la fe, ayudan a mantener un espíritu vivo en la verdad del Señor, ayudan a mantenernos en una realidad espiritual adecuada ¿para qué? Para ser mejores cristianos. Pero resulta que esas prácticas de piedad, pues tienen que estar sostenidas en realidades bíblicas serias, doctrina católica seria, historia bien presentada de la iglesia seria. ¿Para qué? Para que usted dé seriedad como católico. Por ejemplo, usted salió de un retiro y estuvo muy contento, aprendió muchas cosas, le alimentó su espiritualidad y sale a la calle y con su Biblia y su rosario y viene un protestante y le dice a usted, oiga, ¿usted es católico? Sí, ¿cómo no? Y bueno, y usted sale de un encuentro, parece como de fe, de iglesia. Sí, estuvimos en un retiro muy bonito y estoy muy contenta y amo mucho al Señor. Entonces, él le dice, bueno, y usted que tiene esa Biblia ahí, usted no sabe que la Biblia, esa Biblia que usted tiene ahí es una Biblia que está amañada y que ustedes le quitaron, que usted le pusieron 7 libros. ¿Usted no sabía eso? ¿Usted qué le puede contestar a esta persona que le hace esa pregunta? O que le diga a usted, usted salió de ese retiro y está muy contenta, sí. ¿Y usted no sabe que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis? Porque eso está en la Biblia. Y usted tiene la Biblia ahí debajo del brazo y usted no se ha dado cuenta. ¿Usted qué le puede decir? ¿Qué respuesta le va a dar? ¿Con qué le va a responder? ¿O qué le va a responder? Va a ser de esos que dicen, bueno, a mí no me importa lo que usted piense, usted puede pensar lo que quiera de la Iglesia Católica, yo me voy de aquí. ¿Usted cree que esa es una respuesta y una salida seria, decorosa? Creo que no. Creo que nosotros los católicos tenemos que ser más diligentes, más serios, ¿no? Y dar mejor respuesta a nuestra experiencia de fe. Porque resulta, querido católico, que a nosotros no solamente nos atacan y nos persiguen los protestantes, no. Nos persiguen y nos atacan los
ateos, los comunistas, las mismas personas de la Iglesia Católica, como quién, como James Martin, como los que trabajan toda esta realidad de la teología de la liberación, como aquellas personas que favorecen la ideología de género y el aborto. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, mujeres con derecho a decidir. No sabía que, por ejemplo, en mi país, Colombia, hay una asociación de damas católicas que se denominan así, y son católicas, ¿no? Católicas con derecho a decidir. ¿A decir qué? Darle muerte a sus hijos. Como usted se puede dar cuenta que dentro de la Iglesia Católica, entonces hay gente que nos dice que no sabemos que lo que está en la Biblia, Jesucristo lo dijo o no lo dijo, porque en aquella época no había grabadoras. Eso lo dijo una persona muy importante dentro de la Iglesia Católica, sacerdote. Dentro de la Iglesia Católica también existe un sacerdote que promueve toda la agenda gay, ¿no? Y todos los lobbies gay para sostener y decir que lo que el catecismo de la Iglesia habla respecto a la homosexualidad, al homosexual como tal, eso está errado, hay que cambiar los conceptos, hay que cambiar ese lenguaje, prácticamente que los numerales que hablan de la homosexualidad, que hablan de estos tópicos, hay que cambiarlos. Y es un católico. Entonces, tenemos ataques dentro de la Iglesia Católica por católicos. Y entonces uno como sacerdote, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que realizar? Callar. Hay que callar entonces. Hay que callar para no meterse en problemas, como escribió una señora en uno de mis videos, en un comentario después de ver un video, que yo era un sacerdote divisionista. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted es un sacerdote que divide? Entonces, así nos llaman a todos aquellos que queremos aclarar las cosas y queremos sentar una posición. Así nos llaman, que dividimos. Usted señala el pecado de alguien y usted va a ser una persona inmisericordia, que no comprende, que falta caridad y que está juzgando. Así lo van a tildar. ¿Usted se acuerda de este episodio cuando Juan el Bautista denunció a Herodes y le dijo que era un adúltero? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista cuando dijo eso? Herodes lo encarceló, simplemente porque le dijo la verdad. ¿Usted sabe qué mandó a hacer Pablo cuando se enteró de que alguien de la comunidad estaba teniendo intimidad con la esposa de su padre? Es decir, un muchacho está teniendo intimidad prácticamente con la madrastra. ¿Qué mandó a hacer Pablo? Que lo expulsaran de la comunidad. Entonces, vemos que la Sagrada Escritura es clara en muchas cosas, ¿no? Y vemos que nuestra vida de creyentes va por otro lado. El Señor en su palabra, por ejemplo, dice que el hombre que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy dicen que no es adulterio, sino son relaciones irregulares. Y que no es pecado, sino que tal vez con un discernimiento, con la compañía de un sacerdote y un obispo, y mirando a ver si en realidad ese pecado que es objetivo, adulterio, de una realidad subjetiva, no hay pecado para que la persona llegue a consumir el cuerpo de Cristo. Eso se está viviendo dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a callar, no diga nada, padrecito. Usted concéntrese en hablar del amor de Cristo. Y se pregunta uno, ¿y qué es hablar del amor de Cristo? Si hablar del amor de Cristo es hablar de su verdad. Cuando Jesucristo hablaba el amor de su Padre Dios, la verdad de su Padre Dios, ¿qué hicieron? Lo persiguieron, le inventaron chismes, le inventaron un juicio falso, lo arrestaron, lo golpearon, lo escupieron, ¿no? Se burlaron de él y lo colgaron de una cruz. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en la última bienaventuranza, cuando tocamos el texto de las bienaventuranzas? ¿Qué habla? ¿No? Dice que salten de contentos, ¿no? Bienaventurados aquellos que son perseguidos, ¿no? Por causa de mi nombre. Salten de alegría
y gocen de contentos, no, cuando llegue esa persecución, porque grande será la recompensa de su Padre en el cielo. Entonces, ¿por qué hay persecución? El texto de Jeremías que leíamos en la misa del domingo pasado, día 3 de febrero, ¿no? Que el Señor le decía a Jeremías, mira, acíñete, ponte firme, irás a donde yo te mande, ¿no? Irás lo que yo te diga y no tengas miedo porque yo estaré contigo. Te harán la guerra. Entonces usted se pone a pensar, ¿y por qué le van a hacer la guerra a Jeremías? ¿Qué es lo que el Señor Jesús, perdón, qué es lo que el Señor Dios Yahvé iba a mandar a decir a Jeremías para que le dijera que se pusiera firme, que se ciñera y que no tenga miedo? ¿Qué? Lo estaba alertando. Entonces, usted se da cuenta, querido amigo católico, que hoy para que usted no tenga problemas, para que usted viva tranquilo, para que todo el mundo lo quiera, todo el mundo lo abrace, todo el mundo lo bese, todo el mundo le dé likes, usted simplemente calle. Mientras tanto, el mundo que se reviente a golpes, que se lancen toda suerte de insultos, de ofensas. ¿Por qué? Porque es mejor callar y no decir nada. No, hay que decir cosas, hay que hablar, hay que denunciar, hay que exponer la verdad y eso nos va a costar, hermano. ¿Usted no entiende que el católico verdadero es el que es perseguido? El católico verdadero no es aquel que está siempre arrodillado frente al Santísimo. No. Está haciendo una parte que le toca, la oración, y muy bien que haga la oración. Pero en realidad el verdadero católico es aquel que expone su vida por decir la verdad. ¿Cuál verdad? Hombre, la verdad de la vida, por ejemplo, no abortar. La verdad de que es el hombre que se une a una mujer, no dos hombres ni dos mujeres. Es el que denuncia las mismas mentiras que están dentro de la Iglesia Católica. Ese es el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios. Estar aparapetados en un ambiente cómodo, ¿no? Donde simplemente vamos al retiro, donde cantamos, donde rezamos, donde todos nos entendemos y todos nos abrazamos y estamos muy contentos. Por ahí no es, el Señor mandó a evangelizar. Y evangelizar es llevar la verdad. ¿Y qué verdad? Pues la verdad del amor, la verdad de la justicia, la verdad del perdón, la verdad de la reconciliación, la verdad de que existe un Cristo vivo y resucitado entre nosotros. Y todo eso cuesta. Y todo eso trae trabajos. La gente no ha entendido todavía lo que es el Evangelio en sí. Alguien les mintió y les dijo que tener una vida en Cristo era maravilloso. No, les mintieron. La vida en Cristo es una vida, ¿no?, de persecución, de cargar la cruz, de abnegarse, ¿no?, de decir la verdad, de ser atropellado. Esa es la verdad del Evangelio. Pero alguien, o no sé a quién se le ocurrió que no, que eso no es así, que Cristo es maravilloso. Es el Evangelio de la prosperidad. Pare de sufrir. El Señor te va a bendecir. Todo lo que tú te propongas lo vas a realizar. Todo lo que tú quieres no te vas a enfermar, no vas a tener problemas, te va a ir muy bien en el trabajo, en la economía, en tu familia, bendecido, próspero estás. Ese no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existe ninguna página del Evangelio donde nos digan que vamos a pasarla bien. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados los pobres. Empieza por ahí. Y la gente no quiere ser pobre. Bienaventurados los sufridos. Y nadie quiere sufrir. Bienaventurados los que lloran. Porque nadie quiere llorar. Bienaventurados los perseguidos, ¿no?, los que tienen hambre y sed de justicia. Y nadie trabaja por eso. Bienaventurados los perseguidos por el nombre del Señor. Y nadie quiere ser perseguido. ¿Ve que estamos viendo otro evangelio? ¿Qué es lo que hacen los que trabajan por el evangelio de la prosperidad? ¿Ellos quieren ser pobres? No quieren ser pobres. Y esas realidades se nos metieron, ¿no?, y se nos colaron
en la Iglesia Católica. Entonces, cuando se dice todo este tipo de cosas, entonces la gente se revienta de la ira. ¿Por qué? Porque están tergiversando la palabra del Señor, porque están tergiversando su evangelio. Y yo no soy el único sacerdote que hablo con estos criterios y estas categorías, no, existen varios, ¿no? Y a veces no caemos bien. Hay varios sacerdotes que se esfuerzan mucho por transmitir la verdad y cómo los persiguen. Hay un sacerdote muy bueno que es el padre, por ejemplo, el padre Luis Toro, un gran apologista, un hombre muy bueno, un hombre sencillo, humilde, ¿no? Venezolano. Este sacerdote yo creo que muchos de ustedes lo conocen, ¿cómo no? Ese sacerdote, ¿cómo es de bueno en apologética? Es excelente, para mí es el mejor apologista, ¿no?, en Biblia que yo conozco. Un hombre muy bueno, además de ser versado en la Sagrada Escritura, ¿no?, para hacer apologética, es un hombre sencillo y un hombre bueno, un hombre noble. ¿Cómo le dan de duro a este sacerdote? Por decir la verdad de Cristo Jesús. Entonces usted se va dando cuenta, querido amigo, que uno, aún diciendo las cosas, llorando conforme a Cristo Jesús, es mal interpretado. Fíjese, para terminar, dice la Sagrada Escritura que Jesucristo pasó haciendo el bien. Esa frase es conocida para usted. Y Jesucristo pasó haciendo el bien. Y un hombre que pasa haciendo el bien, ¿por qué lo matan? Ya está entendiendo cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.